Estás en la parte trasera de un camión frigorífico, cruzando el río Tumen a las 3 de la mañana, con un USB cosido en el forro del abrigo y los nombres de 3 silos nucleares que no aparecen en ningún mapa. Cada bache del camino es un latido, y cada farola que se apaga a tu espalda es un francotirador que no ves. Porque lo que sabes podría reescribir la geopolítica de Asia en menos de una semana. Y el régimen de Kim Jong-un no deja escapar a los que han visto la letra pequeña de su imperio. Esto no es una película. Eres el desertor norcoreano más buscado del planeta. Y lo peor es que aún no sabes cuánto cuesta tu silencio. Corea del Norte no es un país, es un sistema de castas con himno. Imagina que tu árbol genealógico decide si estudias, comes o respiras. Esa es la realidad de más de 25 millones de personas. Si tu abuelo tuvo un desliz ideológico en los años 50, tú, hoy, puedes ser considerado un enemigo interno, sin juicio, sin apelación. El Partido de los Trabajadores controla hasta el color de tu bicicleta, y el Ministerio de Seguridad Popular tiene informantes en cada bloque de viviendas. Allí no se reprime la disidencia, se extirpa desde la raíz, como si el Estado fuera una lupa gigante sobre cada conversación. Por eso, cuando un norcoreano decide huir, no está dejando atrás su casa, está dejando atrás su nombre, su familia y su pasado. Pero lo que realmente hace temblar al régimen no es lo que se ve en los desfiles. Lo más curioso es que el miedo se fabrica en silencio. Los campos de prisioneros políticos, los Kwanli-so, siguen existiendo, y según informes de la ONU, entre 80,000 y 130,000 personas viven en condiciones de trabajo forzado, hambre y ejecuciones sumarias. El campo 14, el campo 15, el campo 16. Números que no aparecen en las postales de Pyongyang. Y aquí es donde tu historia como desertor empieza a pesar. No has leído esos informes, los has olido. ¿Has visto cómo se entrena a un perro para que asocie el uniforme de un fugitivo con la orden de ataque? Eso no es propaganda, es ingeniería del terror. Y lo más perturbador es que el régimen lo llama reeducación. China lo tolera, Rusia lo usa, y Estados Unidos finge que puede controlarlo. Pero, ¿tú has caminado por hangares que no existen en Google Earth? Corea del Norte tiene, según estimaciones, entre 20 y 60 ojivas nucleares. El misil Hwasong-17, probado en 2022, tiene un alcance teórico de 15,000 kilómetros, suficiente para tocar Washington, Madrid o Sydney. ¿Por qué un país que no puede alimentar a su población invierte billones en misiles? Porque el hambre no negocia, pero los misiles sí. Es como si un jugador arruinado se sentara en la mesa de póker mundial con una bomba en la manga. Kim Jong-un no quiere la guerra, quiere que tú creas que está dispuesto a ella. Y esto era solo el principio del conflicto. Pero lo más loco es que todo ese poder se sostiene sobre una mentira de 3 generaciones. Imagina despertar y descubrir que el paraíso socialista que te enseñaron desde niño es un decorado. Kim Jong-un estudió en Suiza bajo un nombre falso. Su familia posee mansiones en Wonsan, trenes blindados, una flota de Mercedes de lujo y hasta una isla privada para conciertos de estrellas internacionales. Mientras el 40% de la población sufre desnutrición crónica, el líder importa caviar y quesos suizos en aviones de carga militar. ¿Cómo se sostiene esa contradicción? Con la fe. El culto a la dinastía Kim no es una ideología, es una religión de Estado, con sus himnos, milagros y reliquias. La sangre de Kim Il-sung es oficialmente sagrada, literalmente. Y aquí es donde entiendes que desertar no es solo cruzar una frontera, es cometer el mayor pecado posible, dejar de creer. Si estos escenarios te están atrapando y quieres que sigamos explorando estas hipótesis, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido de este tipo sin tener que pedir asilo a una superpotencia. Pero al cruzar la frontera hacia China, descubres lo peor. No todos los que te ayudan quieren salvarte. Hay alrededor de 30,000 desertores norcoreanos viviendo en Corea del Sur, pero el camino intermedio es una ruleta rusa.
Los traficantes cobran entre $5,000 y $10,000 por cruzar a una persona. Y si no puedes pagar, te venden. Te conviertes en esposa, en mano de obra esclava o en un cadáver sin nombre en un descampado de Yanji. Los policías chinos saben quién eres, pero miran a otro lado si el sobre es lo bastante grueso. Y lo más inquietante es que el régimen de Pyongyang tiene agentes infiltrados entre los desertores, a los que llaman los que vuelven a casa. Nadie sabe cuántos son. Solo se sabe que, a veces, un desertor desaparece justo antes de dar su testimonio. La deserción no es la libertad. Es cambiar una cárcel visible por una invisible. Y aquí es donde tu secreto deja de ser tuyo. Después de meses de interrogatorios en el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, tu testimonio sobre esos 3 silos nucleares no declarados llega al Consejo de Seguridad de la ONU. Los satélites espía cambian de órbita. Los analistas de la CIA se turnan durante 72 horas seguidas. Las sanciones vuelven a redactarse sobre la mesa. Pero en el momento clave, algo sale mal. El USB que cosiste al abrigo está cifrado con una clave que solo tu hermana, aún en Pyongyang, conoce. Y no sabe si sigue viva. La embajada que te prometió asilo te ofrece un trato. Te conviertes en informante permanente, no en refugiado. Tu cara aparece en los archivos de los servicios de inteligencia de al menos 5 países. Y entonces entiendes la frase que los desertores veteranos repiten en voz baja. El régimen no te persigue porque hayas huido. Te persigue porque sabes que su fuerza es una escenografía. Al final, ser el desertor que conoce los secretos del régimen norcoreano no te convierte en héroe. Te convierte en una pieza con fecha de caducidad, con un precio en dólares y con una verdad que puede desatar una crisis en la península. Y lo peor es que ahora mismo hay alguien en una sala sin ventanas decidiendo si tu historia debe contarse o silenciarse para siempre. No olvides apoyar este tipo de contenido suscribiéndote y viendo este otro escenario que te va a volar la cabeza.